Eso es clarísimo. Lamento mucho la ignorancia o Exitosa. digamos, la forma como la presidenta está tratando de esquivar responsabilidades sobre actos ocurridos durante su gobierno, trasladando la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Por otro lado, la presidencia cree que los peruanos somos tontos. Al día siguiente sale a decir, yo respaldo a las Fuerzas Armadas. Sí, respalda, pero igualito les ha echado la culpa de los muertos. Eso no ha descartado. No es que haya dicho, oiga, ¿sabe qué? He declarado mal, no me correspondía. Gusto en saludarla, señora Nova. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí, exministro. Bueno, ha causado bastante controversia las declaraciones de la presidenta de la República, ¿no? Porque ella ha salido a deslindar, a lavarse las manos, mismo Pilatos, diciendo que no tiene comando frente a las Fuerzas Armadas, esto en el contexto de los lamentables hechos de diciembre y de enero, ¿no? La implicancia política es absolutamente clara, ¿no? Pero la implicancia del comando, ¿esa es clara para usted? Definitivamente la presidenta de la República, como todos los anteriores presidentes y de acuerdo a toda la Constitución y las leyes, es la comandante suprema de todas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Eso es clarísimo. Lamento mucho la ignorancia o Exitosa. digamos, la forma como la presidenta está tratando de esquivar responsabilidades sobre actos ocurridos durante su gobierno, trasladando la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Por otro lado, la presidencia cree que los peruanos somos tontos. Al día siguiente sale a decir, yo respaldo a las Fuerzas Armadas. Sí, respalda, pero igualito les ha echado la culpa de los muertos. Eso no ha descartado. No es que haya dicho, oiga, ¿sabe qué? He declarado mal, no me correspondía, efectivamente yo soy la responsable. No ha dicho eso. Ella ha dicho, yo respaldo. Sí, ¿respalda en qué? En que cumplan su protocolo y que sean culpables de su propio protocolo. Eso es lo que se entiende, ¿no? En castellano bien hablado. Entonces creo que acá la presidenta simplemente me da la impresión está siguiendo los consejos, la sugerencia de su premier, que cuando fue ministro de Defensa también dijo lo mismo en la fiscalía, ¿no? Dijo, señores, yo no soy responsable porque las Fuerzas Armadas se disparan por sí solas. Creo que hay una totalmente inconsistencia en estas declaraciones y son repudiables y sobre todo dicen mucho de alguien que está al mando de un país. La señora debe entender que es la presidenta de todos los peruanos y que debe hacer honor a ese alto puesto, reconociendo sus responsabilidades y no tratando de soplarle la pluma a otros elementos subordinados a ella, ¿no? Muy bien, entonces lo que pasa aquí es que ella no ha debido en primer lugar hacer esa declaración. Si es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, tiene que asumir, ¿no? Tiene el bastón de mando, tiene que asumir. Para algo es la presidenta de la República. Normalmente aquel que está al mando es responsable de todo lo que hagan o dejen de hacer sus subordinados. Y eso parece ser que ella ignora, ¿no? Entonces el puesto le está quedando demasiado grande y yo creo que la señora Boluarte, si quiere quedarse hasta el año 26, ya debería estar demostrando que tiene la capacidad para estar al frente de la nación. Actos como los que hemos visto, estas últimas declaraciones, lo único que hacen ver a la población que ella no está preparada, aparte que no está preparada, no debió llegar a ese cargo por todas las implicancias que tenía y todas las observaciones. Sin embargo, acá también creo que culpa hay que echarle al Congreso, que no la inhabilitó en su determinado momento, y muchos conformistas que en Lima se contentaron, se va a Castillo, no importa, aunque sea la señora Boluarte. Yo creo que los peruanos nos merecemos un mejor presidente. Nos merecemos un presidente que realmente demuestra de liderazgo, demuestra de responsabilidad y que sobre todo sepa estar a la altura de todas las circunstancias. Fíjese usted, el Perú últimamente anda en desacierto. La presidenta es la responsable de la política internacional del país. Y hemos visto el pésimo desempeño de la Cancillería, por supuesto por órdenes de ella, en cuanto al tema con el señor López Obrador, en cuanto al tema del señor Petro, la última migración en Arica. Todos son casos muy notorios en los cuales se ve una falta de timón, una falta de dirección en el país y sobre todo sus elementos subordinados. Pero señora Novoa, yo lo que quería resaltar también ahora, además
la ignorancia de la señora, hay que ver la actitud del ministro de Defensa y el ministro del Interior. Esos señores no sé qué hacen allí, cuando ven que a sus subordinados los hacen a un costado, los hacen responsables de todo, y los señores, bien, gracias. Esos señores, por dignidad, han de decir, señora, ¿sabe qué? Nosotros no estamos de acuerdo con usted y nos vamos, para quedar bien con toda la gente que es de su cuerpo, ¿no? Sea policía o sea Fuerzas Armadas. Creo que ahí esas dos cosas el país tiene que corregir. Entonces, los ministros se han quedado mudos, no han dicho nada, no han alzado su voz de protesta, hay que remarcar eso también. La responsabilidad política y la responsabilidad penal son dos cosas diferentes. La responsabilidad política está clarísima. La responsabilidad penal, es decir, aquí hay también cierta confusión, o no sé, usted nos explica, porque usted ha sido militar, ha sido del ejército, sabe cómo se maneja también el Ejecutivo, ha sido primer ministro, ha trabajado con el presidente de la República de cerca. Entonces, la responsabilidad penal, ¿cómo maneja la presidenta de la República o un presidente un conflicto? Porque desde ciertos sectores ya se van a un extremo, o de repente yo me equivoco, explíqueme, se van a sostener que prácticamente ella hizo el plan de operaciones, ¿no? Que ella dijo, disparen aquí, vayan acá. Eso lo hace la presidenta de la República. A mí particularmente me parece un poco excesivo, porque ¿quién es ella para hacer eso sin tener la capacidad, ¿no? Ustedes estudian para realizar ese tipo de operaciones. Ella no. Sí, las Fuerzas Armadas solamente salen a cumplir su misión por orden expresa del presidente de la República. Entonces ella no puede decir que no es responsable de lo que hagan los militares o dejen de hacer. No, claro, porque ella pone un decreto de emergencia, ¿no? Entonces, hay una emergencia, movilizamos a las Fuerzas Armadas. Listo. Ella ordena salir a las Fuerzas Armadas. Salir. Las Fuerzas Armadas van a cumplir sus planes de operaciones, que normalmente el que lleva la parte operativa de todas las Fuerzas Armadas es el Comando Conjunto. Para eso se creó, ¿no? Y también ahí tiene una responsabilidad la presidenta. ¿Cómo ordena? Ordena a través de su ministro de Defensa. Es el responsable y el ministro del Interior en el caso de la Policía Nacional. Ahora, en el campo penal, la presidenta, pues, durante su ejercicio es inimputable. De todas maneras, es inimputable durante el ejercicio de sus funciones. Posteriormente, cuando ella deje la presidencia, todas estas imputaciones que se le van a hacer, que va a tener responsabilidad política, es probable que también le tenga una responsabilidad penal, así como ahorita el señor Fujimori está preso, ¿no? El señor Fujimori, ¿por qué está preso? ¿Porque él presidió los operativos, él firmó las órdenes de operaciones? No, él está preso por ser el presidente de la República y de manera indirecta. Autoría mediata. Una responsabilidad mediata que le llaman, ¿no? La autoría mediata. La señora Boluarte también va a tener una responsabilidad mediata en su momento. Ahora no, ahora es inimputable ella mientras sea presidente de la República. Pero si no me equivoco, Alberto Fujimori tiene responsabilidad mediata en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y eso lo hizo el Grupo Colina, un grupo paramilitar, un grupo subterráneo de baja intensidad, ¿no? ¿Tiene alguna responsabilidad por alguna de las matanzas ejecutadas por militares, Fujimori? En primer lugar, el Grupo Colina no era un grupo paramilitar. El Grupo Colina estaba compuesto por oficiales y suboficiales del ejército peruano. Entonces era un grupo que de alguna manera, sea del órgano de inteligencia, dependía del ejército peruano. Y también podría ser, en el caso específico, cuando la Dirección Nacional de Inteligencia, que no es operativa, ordena a los servicios de inteligencia conformar este tipo de grupos para que hagan acciones de subrepticia, digamos, ¿no? Que no dentro del campo de la inteligencia. Pero creo que ahí eran miembros de las Fuerzas Armadas también, no eran civiles que estaban por fuera. Entonces, en el caso específico del que estamos hablando, la señora Boluarte ha ordenado salir a las Fuerzas Armadas. Si determinan responsabilidad sobre oficiales, suboficiales, por mal uso de las armas, ella va a tener una responsabilidad inmediata también, como lo van a tener también los ministros, ¿no?
Muy bien, entonces, sí, no era un grupo paramilitar porque eran militares, pero fue un grupo especial, creado para eso, para matar por fuera de las leyes, ¿no? Mire, el Grupo Colina, cuando se inicia el Grupo Colina, se inicia de una manera bastante, digamos, reglamentaria. El Servicio de Inteligencia tiene equipos que pueden actuar contra el terrorismo y ese grupo realmente al principio hizo tareas muy importantes dentro de como capturas, ¿no? de elementos mandos senderistas. Lo que pasa es que sí, pero después Barrios Altos y La Cantuta no fueron eso. El señor, a eso quiero llegar. Luego el señor Vladimiro Montesinos, esos equipos normalmente se hacen para operaciones específicas y luego se les releva y se les saca de las operaciones, porque no se les puede tener continuamente en ese tipo de acciones. Que lamentablemente a través de las órdenes del señor Montesinos, a estos jóvenes oficiales del ejército los siguió manteniendo en esa zona, los comenzó a incentivar con una serie de cosas y fueron mal usados. Y ahorita esos chicos están pagando la prisión porque cometieron cosas que no debieron obedecer, pero el culpable era el señor Montesinos, o en ese caso de los servicios de inteligencia que emplearon mal al Grupo Colina. Pero cuando se inicia el Grupo Colina, sale de la Dirección Nacional la Dirección de Inteligencia del Ejército y se hace para grupos específicos para combatir el terrorismo. Y por el mal uso terminaron mal todos esos muchachos y presos. Pero esos jóvenes que entraron al Grupo Colina inicialmente se fajaron por la democracia, se fajaron para poder capturar y eliminar elementos subversivos en combates estrechos. Fueron, al ser mal usados, continuaron allí, le comenzaron a hacer trabajos que no deberían, como incineraciones y otras cosas. Pero terminaron siendo unos criminales de lo peor, de la peor calaña, ¿no? Pero usted está equiparando lo que ha sucedido ahora en presuntas, porque lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en presuntas ejecuciones extrajudiciales con el Grupo Colina de Alberto Fujimori. No, lo que yo le estoy diciendo es que se debe investigar si ha habido un mal uso de las armas. No estoy diciendo que hayan habido crímenes de lesa humanidad, ni haya habido masacres, nada de eso, porque mire, cuando los oficiales y los suboficiales del ejército, de la policía han salido a combatir estos desórdenes que realmente ya eran desórdenes muy violentos, ¿no? Supuestamente ellos tienen derecho a hacer uso de sus armas de acuerdo a los protocolos y reglamentos. Entonces, lo que hay que ver es que se hayan usado bien en defensa de su propia vida, de acuerdo a lo que dice el protocolo. Pero para eso la Fiscalía está investigando. Pero yo no estoy de acuerdo en ninguno de los términos con ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ninguna manera podemos estar de acuerdo los peruanos que han habido masacres. Oiga, y estos señores de la Comisión Interamericana se han preocupado por esos niños que murieron, por los bloqueos, por esas mujeres embarazadas que estuvieron ahí con problemas de sus partos, por toda la gente que ha perdido muchísimo dinero con esos bloqueos insanos. Ni por el suboficial Sonco. Exitosa. Ni por él. Dos líneas. Sí, y eso, sin mencionar al suboficial que fue quemado. Pero fíjese usted la cantidad de gente que ha sido perjudicada, gente que los violentistas no lo dejaban salir ni de sus casas. No hay nada que se haya pronunciado la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos. Eso está clarísimo. Yo creo que el Perú debe responder de manera muy firme a esta comisión con comunicados a nivel del país. La Cancillería tiene que hacer su papel. Hay gente que dice vamos a salirlo. Eso yo no creo que sea mucha solución, porque realmente estos hacen papel de fiscalía. Los que realmente deciden las sentencias son la Corte, ¿no? Entonces, si vamos a salirnos de la Corte, los peruanos no tendríamos una instancia internacional a donde ir a quejarnos, pero sí podemos manifestar nuestra protesta como Estado, y para eso está la Cancillería y para eso está también la Presidenta de la República en este caso, ¿no? Muy bien, entonces nos ha quedado claro lo que usted nos dice, rechaza completamente las declaraciones de Dina Boluarte, presidenta, porque ella tiene responsabilidad política, ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, ella tiene que estar
enterada de lo que pasa y además allí están sus ministros y los ministros son fusibles. Además, ha debido cambiarlos si es que ya había 1, 2, 3, 4, 5 muertos y después saltaron a 60, debió hacer algo para solucionar el tema. Muchas gracias. Y sobre las muertes hay que investigarlas, hay que individualizar y el ex premier Valdés dice que no está de acuerdo con el informe de la comisión. Muchas gracias por estar aquí.